Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. En el vídeo de hoy veremos una caja de cambios de 3 velocidades. Se trata de la típica caja de cambios de 3 velocidades que es bastante frecuente hacer con Mecano porque digamos los engranajes disponibles pues lo permiten. La diferencia con respecto a los modelos más frecuentes que encontramos, digamos, en relación a esta caja de cambios, es que en este caso hemos utilizado un servo de corriente continua para, digamos, accionar la caja de cambios. Y quizás, bueno, pues eso le da un plus de manejabilidad que luego veremos, pues hace que el montaje sea más entretenido y yo creo que más interesante. Bueno, pues aquí tenemos al mecanismo funcionando y bueno, si lo observáis con cierto detenimiento, pues básicamente tiene un eje primario, que es al que acoplamos el motor, que está alineado con un eje secundario, que es por el cual, digamos, obtenemos la potencia con la correspondiente conversión de par velocidad. O aunque estén alineados, no son solidarios. Fijaros que hay un acoplamiento de 3 agujeros que está acoplado al eje secundario, pero en el que puede girar loco el eje primario. Luego fijaros que hay un eje intermedio y este eje intermedio tiene la característica de que se puede desplazar hacia derecha e izquierda y en función de cómo lo desplacemos, pues podemos, digamos, hacer que engranen distintos juegos de engranajes con distintas relaciones de conversión. De alguna manera, para conectar el primario con ese eje intermedio, utilizamos un piñón muy ancho, que es el que nos va a dar ese juego que tiene el eje intermedio para, digamos, poderse desplazar a derecha e izquierda y poder hacer o poder conseguir que engrane cada uno de los 3 juegos de piñones que tenemos. Por lo demás, luego utilizamos un servo para controlar ese juego lateral que tiene, digamos que tiene el eje intermedio, y este servo, digamos, utiliza a su vez pues una cremallera, que es la que hace, digamos, ese desplazamiento longitudinal del eje intermedio y convierte el desplazamiento angular del servo en un desplazamiento lineal para, digamos, ese eje secundario. Bueno, y aquí tenemos otro detalle en el que quiero que se vea mejor, digamos, un poco el funcionamiento del servo. Fijaros que el acoplamiento de cremallera lo que me permite es que consigo un desplazamiento lineal proporcional al desplazamiento angular. Entonces lo que hago es sobre el disco del servo, pues monto con 4 tornillos un engranaje que digamos engrana con la cremallera y eso hace que, lógicamente, desplazamientos angulares en el servo se conviertan en desplazamientos lineales de la cremallera. La cremallera luego va montada sobre un carril. He puesto arriba, digamos, una columna con unos rodillos para evitar que la cremallera se pueda salir y, de alguna manera, la cremallera, luego lo que hacemos es la acoplamos, a ese eje intermedio, que es el que se puede desplazar lateralmente, ¿vale? Este funcionamiento lo vemos ahora en el siguiente vídeo. Bueno, pues aquí vemos en la fotografía, pues, digamos, una toma un poco en planta del mecanismo y aquí quizás lo que quiero es que os fijéis en el detalle de la pieza que une, la cremallera con ese eje secundario. Entonces, es una especie como de T
¿vale? Luego la veremos con más detalle en el despiece, que va unida con 2 tornillos, pero esos tornillos tienen cierta holgura, tienen tuerca y contratuerca, porque de alguna manera me di cuenta en el ajuste del mecanismo que esa pieza tenía que tener una cierta holgura para que el mecanismo, fuera fino y para que de alguna manera la cremallera no fuera forzada. Luego, digamos que esa T, en lo que es su base, o el extremo de su base, pues se une al eje secundario mediante 2 collarines, ¿no? Y entonces esos 2 collarines, pues hacen que un desplazamiento de esa T hacia la derecha, pues consiga un desplazamiento del eje secundario hacia la derecha y viceversa. Un desplazamiento hacia la izquierda de la T, pues hace un desplazamiento hacia la izquierda del eje secundario. Pero como digo, muy importante el poner esos tornillos que amarran esa T bueno, esa T con la cabeza doblada, digamos que amarran esa T a la cremallera, ponerlos con tuerca y contratuerca y con una cierta holgura para que el mecanismo pueda ir fino. Bueno, y aquí en esta fotografía lo que quiero es que se vea un poco el tren de engranajes del mecanismo, los distintos acoplamientos que tenemos, que en principio tenemos 3 acoplamientos. El primer acoplamiento, el que estaría a la derecha, es el que acopla el motor al eje primario. Digamos, en el eje primario tenemos un piñón de 19 dientes y, digamos, en el motor sí que tenemos un piñón un poco más extraño, bueno, quizás por cómo he montado el motor, que podía quizás a lo mejor haber hecho otro montaje y haber conseguido, pues, un acoplamiento con piñones más estándares. Pero bueno, tampoco dediqué mucho tiempo a eso porque eso no era relevante en el mecanismo. El segundo acoplamiento que tenemos en el tren de engranajes se hace entre un piñón de, 19 ruedas dentadas, ¿vale? Y un engranaje de 57 ruedas dentadas, ¿vale? Esto nos da una conversión aproximada, bueno, no aproximada, nos da una conversión de 1:3. Pero fijaros que el piñón de 19 dientes es un piñón muy ancho. Eso permite que este acoplamiento, se mantenga, a pesar del desplazamiento del eje intermedio a derecha y a izquierda, ¿vale? Entonces, con este acoplamiento transmitimos del eje primario al eje intermedio, que es el que tiene esa holgura lateral. Y con ese piñón grande conseguimos que el acoplamiento se mantenga en cualquier posición, digamos, del eje intermedio. Y luego, finalmente, el tercer acoplamiento, digamos, puede variar en función de la posición de ese eje intermedio. Tenemos para la primera velocidad un acoplamiento entre un piñón de 19 dientes y una rueda dentada de 57. Para el segundo, que sería el acoplamiento intermedio, tenemos, digamos, un piñón de 25 dientes y una rueda dentada de 50 dientes. Eso nos da una relación de 1:2. ¿Vale? El anterior nos daba una relación de 1:3 y finalmente cuando está desplazado hacia la izquierda el eje intermedio, lo que tenemos son pues 2 piñones de 38 dientes que nos da una relación 1:1. En consecuencia, digamos que la caja de cambios tendría una primera velocidad que nos da una relación de conversión de 1:9, una segunda velocidad que nos da una conversión de 1:6 y una tercera velocidad que nos da una conversión de 1:3. Es decir, siempre reduce la velocidad angular del motor, en el mejor de los, digamos, en el caso que más la reduce en una proporción de 9, lógicamente consiguiendo un mayor par, que es lo que correspondería a la primera velocidad. Y en la segunda, pues tendríamos una relación de conversión final de 1:6, ¿vale? Y en tercera velocidad, es decir, en la directa, por decirlo de alguna manera, que no es directa porque siempre hay una conversión, pues tendríamos una relación de 1:3. Bueno, yo creo que este mecanismo, con esta filosofía, pues queda bastante bien y con una relación, digamos, o con las posibilidades de hacer unas relaciones de conversión bastante holgadas. Bueno, y aquí empezamos ya con el despiece. Entonces, el primero hecho en despiece porque se ve que el montaje es claramente modular. Entonces, a la izquierda tenemos un poco el motor con su base pues es una plaqueta de 7x5, y le hemos acoplado pues con la típica tira con, digamos, los extremos doblados en ángulo recto de 3 agujeros, de 3 unidades mecano y simplemente pues 2 tornillos. Luego, en la posición intermedia, pues tenemos lo que es la caja de cambios propiamente dicha,
¿vale? Esa caja de cambios pues tiene unas tiras de 6 unidades mecano que son las que nos permiten sujetar ahí el tercer módulo, que sería un poco la cremallera con el servo que la activa. Y luego fijaros que también para unir como tal la cremallera a la base de la caja de cambios utilizamos dos tornillos y dos tuercas. Y luego los dos tornillos largos que se ven ahí en medio con casquillos, con arandelas y con una arandela y con tuerca y contratuerca son los que nos permiten unir esa T que se une por una parte a la parte móvil de la cremallera y por otra parte al eje secundario que es, digo, perdón, al eje intermedio, que es el que nos permite conseguir las diferentes relaciones de conversión. Y bueno, a la derecha ya lo que veis es un poco pues la estructura de la cremallera con ese montaje que tenemos del servo, que bueno, ahora ya vamos a ir viendo un poco detenidamente el despiece de cada una de las partes, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el despiece de la primera parte y es la correspondiente al motor con su base y con la pieza que utilizamos para unirlo a la caja de cambios y con el piñón que lleva el propio motor. El motor que he utilizado es el típico de Mecano, que tiene la posibilidad de 6 relaciones, 6 velocidades, por así decirlo, marcha adelante y marcha atrás. Bueno, podía haber usado cualquier otro motor y esta parte pues no tiene mayor complejidad. Bueno, y aquí lo que vemos es pues un poco el detalle, el módulo de la cremallera y el servo, ¿vale? Pues lo que quiero es que se vean un poco los detalles de cómo el engranaje lo acoplo al disco del servo, pues con unos casquillos de estos de nueva generación de Mecano. Utilizo un soporte para el servo muy interesante que he tenido, vamos a decir, que mecanizar y que adaptar un poco al sistema Mecano, y luego hablaremos de él. Luego lo que es en sí la cremallera, que tiene la parte móvil y la parte fija con su acanaladura, y luego esa viga con esos dos rodillos que he utilizado pues para evitar que la cremallera como tal se salga, ¿no? Y se mantenga, digamos, siempre en la misma posición horizontal, perdón, en la misma posición vertical. Ahora vemos funcionar en detalle este mecanismo y vemos un poco con más detalle cómo funciona. Bueno, aquí he intentado mostrar pues otro detalle de este mecanismo del servo y bueno, básicamente aquí un poco comentar que cuando queremos con un servo pues conseguir controlar un movimiento lineal, pues básicamente tenemos como dos alternativas, o bien usar el típico mecanismo manivela biela corredera, ¿vale? O bien utilizar un mecanismo de cremallera como en este caso. La ventaja del mecanismo de cremallera, pues es que los desplazamientos angulares del servo se convierten o son proporcionales a los desplazamientos lineales de la corredera, ¿vale? Y eso significa que también el par es constante, es decir, que no hay una variación del par. Eso yo creo que hace que sea bastante más fácil de controlar el mecanismo, puesto que el ancho del pulso de control del servo al final se traduce en el desplazamiento longitudinal que nosotros queramos, es decir, y no hay que hacer conversiones de ningún tipo complejas. Bueno, y aquí hemos hecho un primer despiece del montaje del servo y la corredera con su correspondiente cremallera. Entonces, a la izquierda vemos el servo con su soporte y con el engranaje que utilizamos para acoplarlo a la cremallera. Luego dos tornillos con dos casquillos y dos tuercas, pues para unir el soporte del servo a la parte, digamos, fija o a la base de la corredera.
Luego esa columna, que bueno, vemos que hemos usado 2 tornillos largos con 2 casquillos para unirles también a la base de la corredera, que tiene luego esos rodillos, que luego veremos en más detalle, para evitar, digamos, un poco que la corredera, pues, no se desplace verticalmente, ¿no? Y mantenerla fija en el mismo plano. Luego lo que es la base de la corredera y finalmente, pues, a la derecha tenemos la corredera con su correspondiente cremallera. Aquí hemos utilizado una cremallera en L, en Mecano, pues, normalmente encontramos o bien cremalleras planas, que son como una tira, o bien cremalleras en L, que son como una viga en L, y bueno, pues esta era más conveniente para este montaje. Bueno, y aquí ya vemos el despiece completo, ¿no? Con el servo, con su engranaje, con los 4 tornillos que hemos utilizado para unir el engranaje al disco del servo, el soporte del servo que luego veremos, los tornillos necesarios para unir el soporte del servo a la base de la corredera. Luego hemos visto, por si vamos un poco hacia la derecha, pues vemos esa columna con arriba los 2 rodillos para los cuales hemos utilizado, pues, unos collarines y una serie de arandelas, con unos tornillos, con tuerca y contratuerca para que puedan, por una parte, girar y por otra parte, hemos utilizado esa viga en U, que es una pieza un poco singular, con esos orificios, digamos, alargados, pues para que tengan un poco de juego los rodillos y bueno, luego los tornillos para unir la columna a la base de la corredera, las piezas que conforman la base de la corredera, que básicamente pues es una viga en L, digamos, alargada, ¿no? Y luego, bueno, pues como si fuera una tira doble y una tira sencilla, pues para que quede un poco de hueco y lo mismo con lo que es la corredera, en la que, bueno, pues en la parte central, entre las 2 vigas, perdón, entre las 2 tiras dobles, se ve un poco lo que es la cremallera, que es una cremallera, ya digo, en L, con sus correspondientes tornillos. Bueno, esto sí que requiere de piezas un poco singulares y además de un cierto ajuste y hasta que, bueno, consigues que vaya fino el mecanismo, pues hay que echarle un rato. Pero bueno, esa es parte de la diversión del mecano, ¿no? Bueno, y aquí un detalle del soporte, digamos, que he utilizado para el servo, que creo que es un soporte muy conveniente. Entonces, bueno, este soporte es fácil de adquirir en los diferentes marketplaces. Ahí encontraremos un montón de soportes para servos con diferentes geometrías y diferentes características. Este realmente pues le he tenido que transformar y he tenido que hacer un poco como dos cosas, ¿no? Es decir, por una parte, pues los orificios que se ven arriba donde se acopla el servo, pues eran de métrica 3 y para poder meter tornillos de métrica 4, pues les he tenido que fresar, ¿vale? Y luego, tenía, digamos, en lo que es la parte lateral, ¿vale? Pues tenía 2 orificios también para tornillos de métrica 3 y entonces lo que he tenido es que fresarles para que primero me quepan tornillos de métrica 4 y luego el de la izquierda, si se ve, pues le he hecho, vamos a decir que un poco alargado, le he fresado un poco alargado para que justo, digamos, lo que es esa parte digamos, tenga una distancia de 5 unidades mecano, es decir, lo podamos acoplar, digamos que a una pieza que tenga 5 agujeros de mecano. Esto, bueno, pues me da un acoplamiento bastante conveniente. Curiosamente, luego al montar el servo, pues lo que es el eje del servo queda un poco a la altura del segundo agujero, que eso, bueno, pues también es conveniente que de alguna manera quede lo más ajustado posible. Ya digo, este soporte está hecho yo creo que en un aluminio, lo mecanicé con relativa facilidad. De momento este es un prototipo y tengo, digamos, otros 3 soportes que tendré que mecanizar también y adaptar al sistema Mecano. Y esto me facilita mucho, pues, la incorporación de servos en los montajes de Mecano. Bueno, y aquí vemos un detalle de lo que es la caja de cambios propiamente dicho, ¿verdad? Con sus 3 ejes, el primario y el secundario que están alineados y el intermedio que tiene ese juego lateral. Fijaros que, bueno, he utilizado una plaqueta que me parece que es de 9 por 3 y luego he utilizado esas piezas en U que la verdad dan bastante juego y, digamos, en los agujeros de los extremos hay una distancia de 2 unidades mecano. Luego veremos cómo esto es relevante, pues, para poder hacer esos juegos, digamos, entre distintas parejas de engranajes y conseguir diferentes relaciones, ¿no?, de conversión. Luego vemos ahora el despiece.
Bueno, y aquí vemos el despiece, ¿no? Y vemos a la izquierda un poco los elementos estructurales. Como digo, pues es una plaqueta y esas dos piezas rojas en U que dan mucho juego. Luego unas tiras de 6 agujeros, pues para poder luego acoplar a la parte de la cremallera de la corredera con el servo. Y bueno, pues en el fondo no lleva más de 4 tornillos. Luego ya a la derecha, pues vemos un poco los 3 ejes, el primario, el secundario, el acoplamiento que hemos utilizado de 3 agujeros, pues para poderlos mantener alineados, que es solidario al eje secundario, en teoría, y el eje primario pues gira loco sobre ese acoplamiento, pero se apoya, ¿vale? Y luego el eje intermedio y los diferentes juegos de piñones que ahora vamos a explicar. Pues sí que hay arandelas, sí que hay collarines y luego esa especie como de T que es con la que conseguimos, digamos, accionar el eje, digamos, intermedio, ¿no? El eje que realmente nos permite alinear un par de engranajes u otro par de engranajes en función de la relación de conversión que queremos conseguir. Bueno, y por último, pues vamos a aprovechar un poco para hablar de los engranajes de Mecano y de sus características, en principio de lo que son los engranajes planos, los más sencillos. Fijaros que la clave de este montaje es conseguir, en este caso, 4 pares de engranajes de diferentes relaciones, pero que siempre mantengan constante la distancia entre ejes. En este caso, la distancia entre ejes es de 2 unidades Mecano. Bueno, bien, los engranajes planos de Mecano, digamos, se dice que tienen una característica de 38 diametral pitch, DP, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que por cada pulgada de diámetro, un engranaje tiene que tener 38 dientes. Entonces, si os fijáis en los engranajes de la izquierda, esos justo tienen un diámetro de 1 pulgada y tienen 38 dientes. Cuando hablamos del diámetro de la rueda dentada, no hablamos del diámetro exterior, sino hablamos del diámetro intermedio, porque cuando dos ruedas dentadas se engranan, digamos que pierden parte de su diámetro exterior, entonces el diámetro en el cual contactan. Lógicamente, si utilizamos, como en el caso de la izquierda, dos ruedas dentadas que tienen 38 dientes, por lo tanto su diámetro es de 1 pulgada, la distancia entre los ejes va a ser también de 1 pulgada, porque digamos es 2 veces el radio. Entonces, digamos que para saber la distancia entre ejes de dos engranajes de Mecano, el truco es que sumamos los dientes de los dos engranajes, los dividimos por 38, ¿vale? Y de alguna manera eso nos da la suma de los dos diámetros de los engranajes. Luego lo que hacemos es lo dividimos por 2, puesto que lo que nos interesa es la suma de los radios, ¿vale? Y de alguna manera eso nos da la distancia entre ejes en pulgadas. Como una unidad Mecano de alguna manera pues es media pulgada, pues multiplicamos las pulgadas por 2, ¿vale? Con lo cual, estamos dividiendo y multiplicando por 2, entonces, bueno, es más sencillo porque basta con sumar el número de dientes que tienen las dos ruedas dentadas y dividir entre 38. Y eso nos va a dar la distancia entre los ejes en unidades Mecano. Así, la primera pues es 38 más 38, que son 76, dividido entre 38 da 2, pues la distancia es 2 unidades Mecano. La segunda, tenemos un engranaje de 50 dientes y otro de 25. Bueno, curiosamente, pues esto da 75, que si lo dividimos entre 38 da un poquito menos de 2, da 1,9 lo que sea. Es decir, no llega a 2 unidades Mecano, pero casi. Y entonces, bueno, pues con la tolerancia que tienen estos engranajes sería suficiente. Y la tercera, que tiene una rueda dentada o un engranaje de 57 dientes y un piñón, un engranaje de 19, pues curiosamente, si los sumamos, pues también nos da 78, es decir, perdón, 76. Y si los dividimos entre 38, pues también nos da 2. Es decir, la distancia entre ejes son 2 unidades Mecano para el tercer, digamos, juego de engranajes. El cuarto, que es el que une el eje primario con el eje intermedio, pues es igual que el tercero, es decir, de 19 y 57 dientes. Claro, el primer juego de engranajes nos da una relación de 1 a 1, el segundo juego de engranajes nos da una relación de 1 a 2, porque son 50 a 25, y el de
57 a 19, pues nos da una relación de 1 a 3. Entonces tenemos 1 a 3 en el acoplamiento del primario entre el eje intermedio por, digamos, o 1 a 3 o 1 a 2 o 1 a 1. Y eso nos da las relaciones de conversión de la caja de cambios de 1 a 3, 1 a 6 o 1 a 9. En general, decir que, bueno, el diametral pitch, que es lo que se utiliza en Mecano, em, es un poco porque Mecano maneja en general unidades imperiales. En el sistema métrico pues se utiliza el módulo, y lo que es muy importante es que cuando queremos engranar dos ruedas dentadas tienen que tener o el mismo módulo o el mismo diametral pitch. Hay una relación entre el módulo y el diametral pitch, pero bueno, eso ya lo explicaremos en otro vídeo, pues cuando hablemos más detalladamente de las ruedas dentadas, las específicas de Mecano, las que podemos adaptar, etcétera, etcétera. Venga, pues nada, con esto, digamos, pues queda un poco ya terminado este vídeo, que ha sido un poco más largo de lo habitual. Bueno, y hasta aquí este vídeo, que bueno, como he dicho antes, pues un poquito más largo de lo habitual, pero yo creo que el mecanismo, el montaje que hemos presentado, pues lo justificaba, porque había bastantes cosas que explicar. Agradeceros desde luego los que habéis sido capaces de ver este vídeo, que bueno, ya digo, al ser tan largo, quizás a lo mejor es un poquito espeso, un poquito plumbio. Yo agradeceros mucho a los que veis mis vídeos y mi contenido. Deciros que bueno, pues como siempre, que si os gusta o os parece interesante, pues os suscribiros o darle like, cualquier digamos que pregunta o comentario que hagáis, pues yo lo intentaré atender. Y nada, pues muchas gracias a todos, a seguir bien, con mucha salud y hasta el próximo vídeo.